de una vez. Listo. Entonces, la temática de hoy son elementos de la demostración. Y vamos a ver ángulos. Listo, entonces esta va a ser la temática del día de hoy. Listo. Entonces, vamos a hacer una definición rápida. Entonces, la definición. Vamos a definir tres factores, ¿listo? Vamos a definir lo que es un punto, ¿listo? Entonces, un punto es, eh, es, ¿cómo decirlo? No tiene dimensiones. O sea, es adimensional. ¿Listo? Un punto no tiene dimensiones, entonces es adimensional. Por lo tanto, eh, yo no puedo definir un punto. ¿Listo? Eso para que quedemos claros. ¿Listo? Ahora, vamos a definir lo que es una recta. ¿Qué es una recta? Juan Camilo, ¿qué es una recta? Para ti, ¿qué es una recta? Profe, es la recta numérica. No, una recta cualquiera. Para ti, ¿qué es una recta? Ah, ok, profe, entonces para mí una recta sería como una línea larga. Perfecto, es una línea extensa que no tiene límite. ¿Sí? Porque es que yo puedo definir una línea que va desde el finito hasta el infinito. ¿Sí? O sea, no va a tener un fin. ¿Listo? Que no tiene un límite. ¿Listo? Y ahora definamos qué es un segmento de recta. ¿Qué es un segmento de recta? Vamos a ver. ¿Qué es un segmento de recta, Mariana? No sé, profe. ¿Cómo así que no sabes? Profe, es la línea que está unida entre dos puntos, ¿no? Perfecto. Es la línea que está unida entre dos puntos. Mariana, ¿cómo así que no sabes? No recordaba la definición, profe, perdón. Pero Mariana, o sea, yo les estoy pidiendo que, que digan lo que ustedes saben, lo que ustedes intuyen, ¿sí? Yo no les estoy pidiendo otra cosa. O sea, uno puede decir no sé, pero pues uno tiene que decir algo. Así se construye conocimiento. Entonces, el segmento de recta es una línea entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, definimos lo que es un punto, no tiene dimensiones y es adimensional. Una recta es una línea extensa que no tiene un límite. Y el segmento de recta, una línea entre dos puntos. ¿Listo? Entonces, para que quedamos claros. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, en ese ejemplo que nos ponen ahí en la página 214, por ejemplo, yo tengo un segmento de recta de la siguiente manera. ¿Listo? Y yo defino este punto como el punto P y este punto como el punto Q.
¿sí? Entonces, eh, hagámoslo con letras mayúsculas, mejor. Entonces, yo sé que esta recta yo la puedo representar como la recta PQ. ¿Listo? Y le hacen así una línea. Una línea. Entonces, yo estoy representando matemáticamente lo que me dicen geométricamente. ¿Listo? Entonces, todos los puntos que están acá dentro de esta recta, pues se encuentran dentro de esta recta PQ. Ahora, una pregunta para que ustedes la piensen. Si el punto no tiene dimensiones y yo hago este plano y yo digo que, que el punto no tiene dimensiones, ¿será que este punto que lo llamamos el punto 00, el punto de origen, será que existe? No, profe, porque es la intersección entre dos líneas. Pero nosotros decimos que la intersección entre dos líneas da un plano, ¿cierto? ¿Y será que ese punto existe? Es para que lo piensen, ¿listo? O sea, esto es una pregunta para que ustedes la piensen, ¿listo? Entonces, dando la definición de lo que es una recta y de cómo yo puedo escribirla, entonces existe la demostración geométrica, ¿listo? Entonces vamos a escribir aquí subtítulo, la demostración en geometría. Y a las matemáticas también se puede, digamos, llamar, porque es importante demostrar. Y porque les digo que todo lo que sea matemático tiene que demostrarlo. Porque es que uno no saca así de la nada, ¿sí? Entonces, hay diferentes definiciones. Por ejemplo, un teorema, un axioma, un postulado y una definición. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, alguien que me ayude con lo que dice el teorema. ¿Qué dice a partir del teorema? Proposición a demostración. Listo. Entonces, una proposición, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo uno. Entonces, dice el postulado, por un punto exterior a una recta, pasa una y solo una recta paralela a la recta dada. ¿Sí? ¿Alguien entendió algo de ahí? No creo. La verdad no creo que No, ustedes profe. hayan entendido absolutamente nada de ahí. Ahora, del teorema, si dos rectas distintas se intersecan, entonces su intersección es un único punto. De este me imagino que sí. Sí, profe. Si dos rectas distintas se intersecan, entonces su intersección es un punto. ¿Listo? Entonces, el teorema que dice que yo a partir de un axioma, yo puedo construir un teorema. Ya vamos a ver qué es un axioma, no se me apuren. Entonces, luego lo vamos a ver. Vamos a ver lo que es un axioma. Profe, un axioma. Ajá. Entonces, vamos a hacer esto. Así. Vamos a definir también qué es un postulado. Vamos a definir también qué es una definición. Y sobre todo, lo más importante,
Vuelvo y les insisto porque es importante la demostración. ¿Listo? Entonces, un teorema. El teorema dice en el ejemplo 1, si dos rectas distintas se intersecan, entonces su intersección es el único punto. Entonces, el axioma me está diciendo que no importa si, cuando dos rectas se intersecan, por ejemplo, puede ser esta, se van a intersectar en un punto. Acá también se van a intersectar en un punto y así sucesivamente, ¿sí? ¿Listo? Entonces se intersecan en un punto. ¿Listo? Este va a ser mi punto de intersección. ¿Listo? Un axioma es algo obvio y claro, ¿sí? Por ejemplo, que un axioma puede ser que uno representa una unidad. Eso es un axioma, ¿sí? Algo obvio, pues, de la que no pide demostración, ¿sí? Porque si yo tengo un objeto, pues voy a contar solo una unidad, ¿sí? Profe, qué pena. ¿Un axioma qué es? Un axioma es algo, en palabras vulgares, como algo obvio o algo que no pide una demostración. Entonces ya les di el ejemplo, el de la unidad. El 1 va a representar una unidad. No pide demostración porque nosotros ya sabemos que a esto le vamos a llamar 1. ¿Listo? Cuando yo tengo 2, pues es la unidad, pero es el doble de la unidad. O sea, serían 2, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, dice la definición, un ángulo recto es aquel cuya medida es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, en el postulado yo estoy diciendo que dos rectas paralelas forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y esto lo damos como una definición. ¿Listo? Sí, era al revés, perdón. Ay, no, era en definición, perdón. Es un ángulo de 90 grados. Lo voy a llamar una definición. ¿Listo? Ahora, el axioma, pues, por dos puntos pasa exactamente una recta. Entonces, yo estoy diciendo también que el teorema, el teorema, dice, si dos rectas distintas se intersecan, entonces su intersección, esta es arriba, perdón, perdón con ustedes, pero se me saltó. Entonces acá el teorema es que dos líneas se intersecan y forman un punto. Este punto. El Profe, o axioma, sea que el teorema es que se cruzan dos líneas y que forman un punto. sí, exactamente, exactamente. Ahora el axioma me dice que por dos puntos pasa exactamente una recta, que es el mismo postulado de acá, entre P y Q. Entonces yo estoy diciendo que entre el punto P y en el punto Q, entre esos dos puntos pasa una recta. O un segmento de recta, ¿listo? Más o menos lo voy a dejar acá. Voy a dibujar el punto más arriba. ¿Listo? Entre P y Q pasa una recta. Pues, se puede definir un segmento de recta, ¿listo? Ahora, el postulado. Un plano contiene al menos tres puntos distintos no colineales. ¿Qué quiere decir no colineal? Maicon, ¿qué quiere decir no colineal? Eh, que no se cruzan, que no. No, profe, en verdad no sé. No. No colineal. Entonces, ¿qué quiere decir? Dime, Juan Diego. Profe, yo creo que no colineales que no se necesitan de dos o más líneas. Perfecto, muy bien. Entonces dice, un plano contiene al menos
puntos distintos no colineales. Entonces, la colinealidad es cuando yo tengo estos puntos están alineados. O sea, yo les puedo decir que están colineales. La no colinealidad es cuando, por ejemplo, yo tengo estos tres puntos, 1, 2 y 3, y ahí yo puedo formar un plano, ¿sí? Entonces yo puedo definir este A, este B y este C, ¿sí? Entonces yo puedo definir los segmentos de recta de B a A y de B a C, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que se conoce como un paralelograma. ¿Listo? Entonces yo para formar un plano, yo tengo que tener tres puntos, A, B y C, ¿sí? Para formar un plano. ¿Listo? Y la definición, pues, dos líneas que se intersecan en un punto y son paralelos, pues va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero tenemos que, bueno, dibujar eso o escribirlo. Pues escribirlo lo tienen en el libro, en la página 215. Pero si les ayuda la visualización, sí tiene que dibujarlo, ¿listo? Para que quede claro. Y acuérdense que en los quizzes, pues va a haber ayuda del cuaderno y no van a tener otra cosa, ¿listo? Entonces, el por qué es importante la demostración. El por qué es importante lleva una consecuencia. La consecuencia es de decir que no todo sale por arte de magia. ¿Sí? ¿Por qué la demostración no es una religión? O sea, ¿por qué la matemática no es una religión? Porque es que resulta que a partir de los axiomas de algo obvio, yo puedo sacar un teorema, luego un postulado y así una definición. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ¿sean qué? ¿Se han puesto a pensar por qué el teorema de Pitágoras es importante? Sí, profe. ¿Por qué es importante? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? En realidad, profe, no sé. ¿Por qué es importante? Mariana, otra vez. ¿Por qué es importante el teorema de Pitágoras? Mariana. Yo creo que el No, espera, teorema espera, de... espera, 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 espera. Mariana. Mm, pues no sé, pensaría que te ayuda para encontrar una longitud, es importante para eso. Dime, Julián. Profe, yo, según lo que me acuerdo, sería encontrar una longitud de un lado. Juan Camilo, dime. ¿Por qué es importante el teorema de Pitágoras? Profe, el teorema de Pitágoras es importante porque nos ayuda a encontrar la longitud del tercer lado de un triángulo. María Paula, Profe, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a encontrar la longitud de cualquier figura y también porque para hacer las operaciones se nos hace más fácil. Dime, pero no es Michael. de... Profe, es que no es de cualquier figura, si no me equivoco, solo es del triángulo, del triángulo rectángulo. Que, Perfecto, que hay uno que es que toca sumar todos los lados y multiplicarlo. perfecto, Michael. Perfecto, no lo pudiste haber dicho mejor.
Ustedes para que hayan una longitud de un lado. ¿Ah? ¿Por qué la hayan? ¿Porque así lo quiso Dios? Ah, muchachos. Javier, ¿por qué? Dime. ¿Por qué es importante hallar un lado del teorema de Pitágoras? Ah, muchachos, muy callados, muy callados. Para Porque ver sirve puntos, para calcular, ¿Pero por qué calculas eso? para saber cuánto para saber la red. superficie. Bueno, es que lástima que no estén aquí en el colegio. Ustedes sabían por Profe. qué. Esperen un momentico. Ustedes sabían que el teorema de Pitágoras ayudó a medir, a hacer el cálculo del radio de la Tierra. ¿Ustedes sabían eso? Pues yo no sabía. A partir del cálculo de, del teorema de Pitágoras y a partir de todo esto, se idealizó la forma de medir el cálculo del radio de la Tierra. ¿Quién fue el primero que hizo el radio de la ¿Quién fue el primero que hizo el cálculo del radio de la Tierra? El primero. ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Bueno, se los digo. Se llamaba Eratóstenes. Entonces, él utilizó geometría. A partir de la geometría, les voy a hacer aquí un dibujito más o menos para explicarles cómo hizo eso y por qué lo hizo. Resulta que ese cuento que nos echan que Cristóbal Colón decía que la Tierra era redonda y que era el primero, resulta que no era el primero. Resulta que a partir de la circunferencia de la Tierra, y si hay un terraplanista aquí, por favor, que vaya dejando la sala, por favor. Entonces, vamos a decir que este es el meridiano, el, ¿el qué? El ecuador, y esto va a ser otra ciudad. Entonces, aquí estaba Nicea, aquí estaba, ay, perdón, aquí estaba Nicea y aquí estaba Alejandría. ¿Alejandría dónde quedaba? Quedaba en Europa. ¿En dónde? En Europa, creo. ¿Pero en qué país de Europa? No, Sara, tranquila que era broma. En Egipto. ¿Dónde queda Nicea? En Arabia, Ale- ¿Se acuerdan de una cosa que llamaba la Biblioteca de Alejandría? Alejandría es una ciudad de Egipto. Era. Era porque, ¿se acuerdan que destruyeron esa biblioteca y quemaron un pocotón de papiros? Resulta que estas ciudades estaba Nicea y Alejandría. Y resulta que él se dio cuenta de que en un pozo, porque esto era un pozo, y acá también un pozo, pues resulta que al mediodía no proyectaba sombra, pero resulta que en la parte de Nicea sí proyectaba sombra. Entonces él decía que había una curva en la Tierra que hacía que cuando estuviera aquí el Sol, pues aquí proyectaba una sombra. ¿Sí? Acá proyectaba una sombra. Y pues él a partir de los axiomas, que por ejemplo son dos rectas que se cortan en un solo punto, pues a partir de ello comenzó a hacer un teorema, luego un postulado y luego después la definición del cálculo del radio de la Tierra. ¿Sí? A partir de esto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante la demostración? Por esta cosa que yo les digo.
Sin esto no se podría hacer, sin esto no se podría tener el cálculo del radio de la Tierra. ¿Que aproximadamente cuánto es? No lo googleen, por favor. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? Aproximadamente. Se los digo. 6.340 aproximado kilómetros. Hasta el nivel del mar, ¿no? ¿Listo? Entonces son 6.340 kilómetros aproximadamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de las definiciones de teorema, axioma, postulado, definición? ¿Y por qué es importante? No, señor profe. Ok, Sara, sí. Esa es la media. 6.371 aproximado. Si volvemos al colegio y lo podemos hacer perfectamente. ¿Listo? Listo. Entonces, dejemos esto acá y vamos a decir que hay métodos de demostración. ¿Listo? Hay unos métodos para demostrar geométricamente y pues también matemáticamente, porque la matemática no se separa de la geometría. Entonces, los métodos de demostración. Listo. Tenemos los métodos de demostración. Uno es el razonamiento deductivo. ¿Listo? Y ahorita vamos a explicar por qué. Esto lo voy a borrar. Y está el otro, razonamiento por contradicción. ¿Listo? Está el razonamiento por contradicción. ¿Listo? Y está el otro. Tercero, está el razonamiento inductivo. Inductivo. Listo. Yo me acuerdo que, bueno, no fue, creo que en filosofía que vimos uno de esos razonamientos. Perfecto. Entonces, acá vamos a rescatar eso, porque es que los razonamientos van a ser iguales, porque pues ustedes, no sé, ustedes han visto las escuelas socráticas, las escuelas eh, platónicas y demás. Sí, profe. Sí, Listo, profe, listo. en Entonces, filosofía. digamos que a partir de esas escuelas, pues se creó todo el conocimiento que ahorita tenemos, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, ay, pero ¿por qué me hacen ver matemática, inglés, filosofía y demás? Resulta que entre todas esas, entre todo el conocimiento, pues están las diferentes ramas del conocimiento, ¿sí? Pero todas se unen en un solo punto, ¿sí? Muchachos, voy a dejar de compartir.